La organización Watchtower de los Testigos de Jehová presenta y enseña el Armagedón bíblico como la gran guerra que Jehová pronto llevará a cabo para eliminar a todos los gobiernos de la Tierra y a la mayor parte de la población del planeta, e instalar su propio nuevo orden mundial. Dios tendría que combatir con sus ejércitos espirituales de ángeles, liderando a estos, su Hijo Jesús, a la cabeza. Este ejército celestial, todopoderoso e inconmensurable, por supuesto, no requerirá ayuda humana. Además, los testigos de Jehová de a pie se enorgullecen de no ser parte de conflictos bélicos. Así es que toda esta cruenta guerra y matanza a escala planetaria quedará en manos de Jehová, Jesús y los suyos, donde obviamente el bando contrario, Satanás, los demonios y los mundanos, no tendrían escapatoria alguna. La función de los testigos de Jehová, en tanto, será simplemente quedarse de pie y observar el espectáculo, para posteriormente regocijarse. Y bien, ¿quién o quiénes tendrían que sobrevivir a esta guerra planetaria? Bueno, la respuesta a esto depende a quién le preguntes, o más correctamente, depende de quién eres cuando preguntas. Si eres una persona común y corriente de este planeta y le preguntas esto a cualquier testigo de Jehová de a pie, lo más probable es que te diga que eso es decisión de Dios, que solo Jehová puede leer el corazón de una persona y que ellos como humanos no saben quién sobrevivirá y quién morirá. Una respuesta políticamente correcta a más no poder, y que es la que precisamente aparece en la sección de preguntas frecuentes de la página web de la organización. Una respuesta que además es totalmente superficial y que por añadidura invita a pensar a cualquier persona mundana que simplemente por vivir una buena vida y tratar bien al prójimo será apto a los ojos de Jesús, y que éste básicamente lo contemplará dentro del grupo de personas amables y amorosas del mundo, y así se salve. ¿No es así? Pues no, porque esta respuesta no es la respuesta que la organización expone entre bambalinas o más en la interna del grupo, allí donde el ciudadano común y corriente de este planeta no llega. Hay otra respuesta sobre quién será salvo y quién no, y los testigos de Jehová de a pie la conocen muy bien. Diferente es que no la expongan a viva voz cuando le predican al mundano de turno, pero sí que la conocen. Aquí puedes pausar el video si gustas y leer con toda tranquilidad las declaraciones oficiales de la Watchtower sobre quiénes serán salvos en Armagedón. Sí, los testigos de Jehová. Entonces es bastante definitivo. Mientras que la Watchtower intenta transmitirle al público en general la doctrina de que, comillas, todo tipo de personas podrían, en teoría, sobrevivir al Armagedón, el mensaje real interno es que, a menos que seas un testigo de Jehová practicante y comprometido con la organización, estás perdido. Meditemos en esta cuestión, pero sin tabúes. La doctrina de la organización, sin adornos por supuesto, es que básicamente todo aquel que no sea testigo de Jehová será asesinado, sin importar cuán amorosos, bondadosos o desinteresados sean en otras áreas de su vida. Una persona, por ejemplo, podría haber pasado toda su vida en servicios voluntarios de una ONG, dedicándose en cuerpo y alma, desinteresadamente, a brindar atención médica o de ayuda a otros seres humanos en algunos de los peores lugares de la Tierra. Mientras que por otro lado, un testigo de Jehová común podría simplemente haber trabajado como informático para una empresa cualquiera en una cómoda oficina,
y donde nunca realmente ayudó mucho a alguien. Pero cuando llegue el Armagedón de los testigos, sería, sí, el testigo de Jehová informático el que sobreviva, o al menos el que tenga la primera opción. Y el voluntario de la ONG sería el que moriría gritando de manera siniestra por no ser testigo de Jehová. En resumen, la población no testigo de Jehová del planeta, o los que nunca quisieron tener vínculo alguno con la organización Watchtower, sufrirían una masacre sistemática. Sí, de cada hombre, mujer y niño. Y sí, amigos, existe un nombre para el asesinato sistemático de una población civil con el único fin de exterminarlo. Eso se llama genocidio. No es necesario echar a volar la imaginación para dilucidar cómo sería el Armagedón que tanto anhelan los testigos de Jehová. La historia de la humanidad está repleta de ejemplos de genocidios. Recordemos los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en las fosas comunes y la limpieza étnica en los Balcanes en el genocidio de Yugoslavia. Pensemos en la muerte a machetazos de grandes cantidades del pueblo Tutsi en el genocidio en Ruanda. Pensemos en el llamado Gran Crimen, aquellas masacres que los jóvenes turcos llevaron a cabo en el genocidio armenio. O pensemos en los crímenes contra la humanidad que ISIS llevó a cabo hace muy poco tiempo en el Medio Oriente, principalmente contra el pueblo yazidí. Ahora bien, no hace falta decir que el 99% de los testigos de Jehová estuvieron o están sin duda tan horrorizados como todos cuando vieron hace muy poco tiempo en los medios noticiosos el terrible genocidio que el llamado Estado Islámico cometió, mayormente contra la población yazidí. La matanza generalizada de hombres, mujeres y niños, a menudo de manera espantosa y sádica, es un crimen atroz que ha provocado la condena mundial de la comunidad internacional y la repulsión de cualquiera que tenga un código moral siquiera medianamente decente. Sin embargo, estos hombres, mujeres y niños que fueron, y en muchos casos están siendo masacrados a manos de ISIS, son los mismos hombres, mujeres y niños que tendrían que eventualmente ser masacrados a manos de Jehová si trajera hoy el Armagedón. Una matanza que los testigos estarían por supuesto obligados a apoyar y celebrarlo como un acto de justicia. Por cierto, y aprovechando el ejemplo, el asesinato sistemático de pueblos a manos de ISIS no es muy distinto al método usado por los antiguos hebreos en nombre de Jehová o Yahvé en el Antiguo Testamento, quienes iban matando hombres, mujeres y niños no hebreos de pueblo en pueblo, tomando rehenes, secuestrando, saqueando, etc. Ellos lo hacían en nombre de Jehová. Hoy ISIS lo hace en nombre de Alá. ¿Coincidencia? No lo creo. Y bueno, no es que la matanza mundial en Armagedón de parte de Jehová sea, comillas, más humana que las matanzas de ISIS y muchos otros genocidios. No. La Watchtower no enseña que Jehová desintegrará sin dolor a sus víctimas o hará que simplemente se duerman en una muerte rápida y misericordiosa, como podría decirse que estaría en su poder implementar. No. La organización retrata este evento como un holocausto violento, con personas aplastadas, quemadas y mutiladas de una manera que los talibanes más sádicos de ISIS seguramente también aprobarían. Pero, peor aún, según la teología de la organización, aquellos que mueran antes del Armagedón tendrían que resucitar en el nuevo mundo de Dios para tener una segunda oportunidad de salvarse, mientras que aquellos que mueran en sus manos en Armagedón serán destruidos eternamente. Aquí volvamos al artículo de la organización donde responde de manera bastante deshonesta sobre quiénes se salvarán. Este dice en parte: millones de personas que vivieron en siglos pasados y que no eran testigos de Jehová tendrán una nueva oportunidad de alcanzar la salvación. La Biblia explica que en el nuevo mundo que Dios promete va a haber resurrección así de justos como de injustos.
¿Por qué entonces decimos peor aún? Porque esta enseñanza de la organización crea un horrible vacío moral. Si los testigos de Jehová llevan su teología a su conclusión más lógica, deberían entonces celebrar las muertes de personas, comillas, mundanas a manos de asesinos como ISIS. Porque esas personas, comillas, mundanas, al menos tienen una posibilidad de resurrección en el nuevo mundo de Jehová. Mientras que si escapan de los sádicos de ISIS, luego morirían en Armagedón y estarían de ese modo condenados para siempre. ¿Condenados por ser malas personas? Claro que no, condenados simplemente por ser musulmanes, por haber nacido en Oriente, allí donde el cristianismo no pegó tan fuerte como en Occidente. Los que fuimos testigos de Jehová recordaremos que en los discursos, en los salones o asambleas, era muy habitual escuchar al orador decir con entusiasmo y orgullo el cómo los testigos de Jehová que sobrevivan al Armagedón se regocijarán a más no poder. Sí, da lo mismo el mayor genocidio planetario de la raza humana tras ellos. Lo importante en ese entonces para ellos será simplemente alzar los brazos y reír. Es más, en una experiencia personal que publiqué en mi video número 50, menciono cómo una vez de niño me tocó escuchar en un discurso en el salón el cómo un hermano decía que Jehová endurecería los corazones de los testigos de Jehová que vean morir a sus parientes mundanos para que no sientan tristeza. La verdad es que a día de hoy medito de manera consciente y racional en ello y francamente me parece cada vez más siniestro y perturbador. Imaginen por un momento a esa persona que es el único testigo de Jehová en su familia de 40 o 50 personas, viendo como autómata con su corazón endurecido la masacre de sus padres, hermanos, tíos o primos. Es que simplemente no alcanzan las palabras para describir aquel escenario terrorífico. Caso contrario, si cualquier discursante desde la plataforma se atreviera a transmitir al oyente el horror del escenario apocalíptico que tanto esperan, detallando el derramamiento de sangre y dolor de personas, por ejemplo, hinduistas de la India que por esas cosas de la vida nunca en su vida escucharon hablar de un tal cuerpo gobernante del país de las barras y las estrellas, o esos musulmanes de Bangladesh que nunca en su vida escucharon hablar de un tal Jesús cristiano de Occidente. Sin duda que si todo esto es mirado de manera racional y con los pies en la tierra, hasta el testigo de Jehová más fanático vería las cosas desde una perspectiva mucho más humana. Y no me digan que esos hinduistas o que esos musulmanes, por nunca haber conocido a los testigos de Jehová, tendrán una nueva chance de salvación, porque eso significaría lisa y llanamente que se despojen de toda su arraigada cultura y cosmovisión milenaria, para ahora y de la nada acomodarse sin más a una cultura judeocristiana con influencias yanquis. ¿De verdad es lógico y razonable desde un punto de vista moral o ético humano? ¿Estarías tú dispuesto ahora a despojarte sin más de tu cristianismo arraigado para asumir de la nada una cultura religiosa sincrética del sudeste asiático? Pero volviendo al punto, si cualquier testigo de Jehová diera un discurso relatando en detalle el horror apocalíptico que tanto añoran, sin duda que horrorizaría a la audiencia, y probablemente lo sacarían de la plataforma y lo llevarían a la sala B. Sin embargo, la lógica teórica de este, aunque espantosa e inaceptable para la mayoría de los testigos, es una lectura correcta de la consecuencia final lógica de la doctrina de la organización Watchtower Bible and Tract Society. Miles de millones de hombres, mujeres y niños indefensos. Todos asesinados horriblemente porque no estaban convencidos de que una religión estadounidense que de vez en cuando llamaba a sus puertas era en realidad la única fe verdadera. Mi conciencia simplemente no puede apoyar las enseñanzas que interpreta y promueve la Watchtower. Muchos podemos decir, paradójicamente, que el Armagedón de los testigos de Jehová nos liberó, pero no de la forma que la Watchtower había previsto.
Un fuerte abrazo apocalíptico. Gracias por ver este video y cuestiónalo todo. Adiós.